En la década del 90, con Menem presidente y Susana de Cive como ministra de Educación, se termina de desarticular el sistema educativo nacional. Ya durante la dictadura se habían transferido a las provincias las escuelas primarias y en esta etapa se transfieren las escuelas secundarias y terciarias. Esas transferencias se hicieron sin el presupuesto, es decir, se tuvieron que hacer cargo las provincias y éstas sin tiempo para poder generar los recursos para afrontar el compromiso del financiamiento. En ese marco de desarticulación y desigualdad financiera en las distintas jurisdicciones, la CETERA plantea una lucha por el financiamiento de la educación, conducida por la Confederación, Marta Maffei de ATEN como secretaria general y Clelia Lavini de ACMER como secretaria gremial. El 2 de abril de 1997, fecha emblemática por Malvinas, se instala frente al Congreso Nacional la Carpa Blanca de la Dignidad, en la búsqueda de una ley de financiamiento educativo. En esos momentos, la potente central de los trabajadores argentinos, CTA, a través de sus cuadros técnicos y orgánicos, planteaban de dónde deberían salir los recursos. Se apuntaba a gravar a los sectores concentrados de la economía. La resistencia fue a través de docentes de todos los rincones del país, que se anotaban para ayunar por periodos. Existían los ayunos solidarios, las marchas con paros y movilizaciones. Pasaban por allí otros reclamos de trabajadores. Tuvo visitas relevantes de las más variadas. Es decir, la carpa se convirtió en la resistencia al menemato. Estos carteles que usted está viendo en pantalla, estos son personales, estos son míos. Son de aquella época. En los 7 días que transcurrían el ayuno, utilizábamos este mensaje. Se estima que por allí pasaron alrededor de 2.5 millones de personas durante los 1003 días que estuvo plantada la carpa frente al Congreso. Ese desgastante sacrificio culmina con la ley 25.053 de incentivo docente. La ley se financiaría no como se quería, sino a través del impuesto automotor, motocicletas, embarcaciones y aeronaves por un periodo de 5 años y tenía como fin un complemento fijo por cargo y 15 horas cátedra y o proporcional a la cantidad de horas cátedra. Interesa destacar el artículo 13 del Fondo del Incentivo Docente. Los recursos del Fondo de Incentivo Docente serán destinados a abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidará mensualmente exclusivamente a los agentes que cumplen efectivamente función docente. ¿Qué quiere decir remunerativo? Que es un ítem que se tiene descuentos de ley, es decir, aporta al sistema previsional, jubilatorio y de salud. En la práctica solo se hacen los descuentos sindicales y por la obra social nacional OSPLAT. En muchas provincias hubo negociaciones y presentaciones a la justicia para que el FONIT sea parte del haber y se ejecute la remuneración plenamente. En el caso de Entre Ríos, en el año 2009, fue rechazada una acción legal en el Superior Tribunal de Justicia, con argumentos falaces que daban cuenta de la connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Político. La presentación era clara y contundente porque en la ley de creación del FONIT dice ser un haber remunerativo. Ante esta sentencia, la única conducción de la historia del ACMER no celeste, la rojo y negro 1 de mayo, dio un gran y largo debate respecto de cómo seguirla, porque la ley daba la razón a los docentes, pero no las instancias a la justicia. Agotadas las instancias provinciales, se decidió recurrir a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Allí se tuvo que abonar una suma importancia en la SNJ 2010 para ver si admitía el reclamo. Finalmente se aceptó, con los lentos tiempos de la justicia. A mediados de 2012, con otra conducción celeste, el sindicato, con Fabián Pesín como secretario general, recibió la notificación favorable al planteo. Además, la Corte notificó al Superior Gobierno de Entre Ríos, a cargo de Sergio Uribarri, que debía remunerar el FONIT. La sorpresa
que nos enteramos meses después, es que esa conducción de ACMER no comunicó a sus afiliados la decisión de la Corte y guardó herméticamente el secreto. Cada uno de ustedes podrá averiguar y o sacar sus conclusiones. Si el gobierno no remuneró, no lo reciben los jubilados y no llega al IOSPER. Esa complicidad, más no ponerlo como negociación en las paritarias por las conducciones subsiguientes, nos lleva a la situación actual. Si el gobierno hubiera respetado la decisión de la Corte y el ACMER la hubiera hecho ejecutar, el FONIT sería parte de nuestro salario y no se podría tocar ni por Javier Milei ni por nadie. Ahora resulta que los activos, a día de que estoy grabando este video, lo perdimos. Hoy representa más del 10% del salario y los jubilados ni lo cobraron ni la esperanza de cobrarlo. ¿Qué pasará con la sentencia todavía vigente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con respecto al FONIT? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el secretario general de entonces, en el 2012, Fabián Pesín, es hoy parte de la conducción de CETERA. ¿Tendrá algo para decir?